Vamos poniendo el tema sobre la mesa porque hoy el presidente rompió relaciones con España, así como lo está escuchando. Mire, al menos de palabra, porque propuso una pausa para que las empresas españolas no nos vean como tierra de conquista. Y bueno, pues esta declaración va inclusive muchísimo más allá de aquella disculpa que exigió, que pidió sobre el asunto de la conquista. Pero realmente, ¿qué consecuencias puede llegar a tener el hecho de que las relaciones pues estén tomando su tiempo o bien una pausa, como el presidente lo señaló? Ese es el tema que pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué cosas? ¿Qué cosas, Magda? Pero déjame, a ver, hay temas tan importantes como el que has estado abordando y durante todo Mega Noticias esta mañana, Víctor, con el tema de los desaparecidos, la tragedia de la violencia, sí, una situación económica lamentablemente con muchas incertidumbres hacia adelante, un manejo de la pandemia muy cuestionado por el número de muertos y la forma como se ha conducido el tema de la pandemia, el tema de salud, falta de medicamentos, servicios deficientes. Hay tantos problemas en el país, pero a veces el presidente me da la impresión, Víctor, que no mide, no está claro, no mide el poder de sus palabras, ¿sí? Me da la impresión que de repente se le ocurre, se la saca de la manga, una pregunta que de alguna forma le rompa su forma de pensar y empieza a hablar, como me pareció lo que puede haber sucedido hoy con el tema de hacer una pausa en la relación con España. ¿Qué significa esto? Sí, vale la pena dar en qué marco se está dando este tema y me parece importante mencionarlo. A ver, fíjate, sí, Raúl. Tenemos... Sí, Víctor, déjame terminar esta primera idea. Me parece, sí, España es el segundo inversionista en México después de los Estados Unidos. Es uno de los 5 socios comerciales que tiene México después de Estados Unidos, Canadá, China y está España, sí. O sea, tenemos muchas cosas en común. ¿Qué empresas aquí? Tenemos muchas empresas españolas que ahorita podemos mencionar. Mira, esta gráfica me parece que lo dice todo. Sí, estas son datos de la Secretaría de Economía. El primer país inversor en México es Estados Unidos, como podemos ver, sí, y luego es España, con 36,000 millones de dólares. Aquí mi pregunta, más allá de que la sola palabra del presidente puede, de alguna forma, el poder de su palabra, como ya lo hemos visto, cuando ataca periodistas, cuando se refiere a intelectuales, cuando se refiere a quienes de alguna forma no están o no piensan de forma como él, sí, me da la idea de que no tiene claro el poder de sus palabras. Y esto que hoy dice de hacer una pausa en la relación con España porque nos ven como un país de conquista, porque está enojado porque no han pedido disculpas por la conquista, porque está enojado por lo que él señala que España le fue peor en la economía que los muertos de la pandemia. En fin, hay muchas visiones de esto, Víctor. ¿Cómo lo ves? Es que ahora sí el comportamiento del presidente de Andrés Manuel López Obrador es difícil a veces de entender, y estoy de acuerdo y coincido contigo porque a veces surge como resultado de una pregunta previamente planteada. Sembrada, ¿A qué voy? Muchas de las preguntas que luego le hacen al presidente, tú y yo lo sabemos, son puestas a modo. Ya sabemos que tiene ahí un buen grupo de periodistas o reporteros dispuestos a hacerle el juego. Nunca vas a saber si realmente fue una pregunta genuina y legítima de un periodista por su interés periodístico o le pidieron que la colocara para que el presidente pudiera mandar un mensaje en particular que le interesaba en ese momento. Vamos a discutir mucho sobre eso, mi querido Raúl, pero siempre va a quedar la cuestión del sospechosismo de cómo es que surgió el tema. La otra lectura es que ya lo sabemos, el presidente con frecuencia saca temas
que tienen el clásico sello del distractor, ¿no? Voy a sacar este tema para desviar la atención y que no se centre en un problema fundamental que en este momento no lo quiero tocar y porque sé que voy a despertar polémica. Son esos temas que todos lo estamos platicando en este momento y que de alguna manera pues sirven para distraer el curso de lo que es la formación de la opinión pública. También es un razonamiento. Y finalmente, bueno, un hecho real, te debo decir en descargo de lo que dijo el presidente. Yo también soy enemigo. Lo que ocurre, el enemigo de las declaraciones hechas así al vapor, sobre todo cuando se trata de relaciones internacionales, porque hoy, a diferencia del otro México que el presidente tanto quiere y tanto añora y que tanto lo saca a relucir, es que hoy dependemos definitivamente de las relaciones, estamos inevitablemente interrelacionados. No puede crecer México, no puede ser una nación solvente, no podemos tener proyectos si no es en relación con otros países. Así es el mundo, así es la globalización y así es la mundialización. Ahora, por último, debo decirte, sí, en descargo del presidente, sí hay empresas españolas, como otras tantas, americanas también, que han sido abusivas en su relación con México. México sí ha sido muy abusado por muchas transnacionales, debido también a que lo permitieron políticos de antaño, gobernantes de otros periodos, en las que sí nos han puesto la pata sobre el cuello. Yo te pongo como ejemplo el último que viví en Cancún, donde pude ver cómo hay toda una industria hotelera que medra mucho con los recursos del país, y que han puesto sus hoteles españoles preciosos, si tú quieres, pero que violan constantemente las normas de ecología, de relación laboral, etcétera, etcétera. Claro, no es esto un motivo suficiente como para decir, vamos a hacer una pausa y a ver cómo nos va. Pero bueno, te estoy poniendo los elementos en la mesa, Raúl. Pero a ver, ¿a quién le corresponde poner orden? A ver, vamos a suponer esto que tú estás señalando, ¿sí? Que, como dice el presidente, hay empresas que nos ven y nos siguen viendo como país de conquista, dice el presidente López Obrador, ¿sí? ¿A quién le corresponde poner las normas? ¿A quién le corresponde poner las reglas? ¿Sí? Al país, ¿sí? Si alguna empresa quiere aprovecharse, quiere abusar, quiere explotar, pues para eso se ponen las normas y para eso el país, sí, de alguna forma es autónomo y puede poner las normas. Pero fíjate que no coincido totalmente en esa visión. Me parece, el presidente dice, los gobiernos de antes con los gobiernos de España, sí, despojaron al país, sí, es de alguna forma, y permitieron este tipo de abusos como los que tú podrías estar mencionando. Sin embargo, me parece, él está en la mejor posibilidad de poner normas y desde luego límites a todo este tipo, si es que existen esos abusos, y que esos abusos además se denuncien, porque aquí nada más lo que parece es que Iberdrola nos está robando. Pero a ver, ¿pero por qué? Que lo expliquen, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes empresas españolas que están en México? Que son muchas y en diferentes rubros, como el segundo país de inversiones de España en México. A ver, simplemente estoy dando el marco, ¿sí? Me parece que lo que el presidente hoy da como meter en pausa las relaciones entre México y Estados Unidos es más allá. Se necesita de alguna forma una formalidad, se necesita que el Senado de alguna forma participe, que es el que determina la política exterior de este país, sí, pero bueno, en esos excesos que a veces se dan por parte del presidente, desde luego genera este ambiente, desde luego, de qué va a pasar en la relación con España, que es nuestro segundo socio comercial, o dentro de los 5 socios comerciales más importantes. A ver, empresas, bancos, BBV, Bancomer, sí, en cuestión energética, Iberdrola y también otra que se llama Gas, Repsol, en constructoras, Repsol, OHL, Abengoa, que nos ha quedado muy mal Abengoa, aquí en un acueducto de León a Zapotillo, por ejemplo, ¿sí? En industria turística, ya lo mencionabas, el Riu, el Meldia, los Barceló, los Iberostar, en fin, sí, en telefonía, la Telefónica de España, desde luego, y en tienda y en comercio, pues un sinfín de tiendas como la más emblemática, diría Zara, que es una de ellas. Pero, a ver, más allá de esta relación comercial importante que tenemos entre los dos países, México y España, nuestro segundo socio comercial, el presidente la verdad es que tiene un problema con España, ¿sí? Desde que mandó a su señora con las cartas para pedir disculpas por la conquista, ¿sí? Y que de alguna forma el rey no contestó,
Sí, y esto de alguna forma ha quedado precisamente como esos antecedentes. Y eso es lo que tiene molesto al presidente. Y yo aquí es donde digo, realmente es el momento, estamos en condiciones, con todos los problemas que hay en el país, de abrir este frente político, diplomático, internacional en este momento. No sé, Víctor. Hay un principio en sociología política que dice que cuando tengas problemas en casa, inventa problemas fuera para que los que están en casa cierren filas en torno a ti. Esa es una estrategia que utilizan muchos gobernantes, dictadores, políticos, ¿no? O sea, el caso más sonado tal vez te suene es el asunto de las Malvinas, ¿te acuerdas? Sí, Argentina. Cuando se peleó por las Malvinas, se inventó el pleito de las islas de las Malvinas y se llevó a Argentina, a un país, a una confrontación inútil que le costó la vida a miles de jóvenes en aras de un pleito perdido que era rescatar unas islas, pero había que retomar la credibilidad y la popularidad que no se tenía en ese momento. Pero bueno, esa es historia. El punto aquí, Raúl, es que sí, coincido contigo, hay ciertos resabios y ciertos rencores que el presidente ha dejado muy en claro en lo que representa pues la relación con España, a quien hay que decirlo, nos une una fraternidad y una hermandad que está fuera de toda discusión. Tú has estado en España, yo también, y sabemos el cariño que se siente hacia los mexicanos y el cariño de los mexicanos hacia España. O sea, creo que eso está fuera de toda discusión. El asunto está en de que, pues bueno, finalmente el presidente trae atravesada una visión que él entiende como su propio nacionalismo o su propio sentido de identidad, y que se recrudeció con esta cuestión de esa petición que también España dijo, bueno, pues ¿para qué le hago el caldo gordo? Ni contesto a un tema de esos, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que sí hay ahí cierto resentimiento de tipo personal que ahora vuelve a salir y que se presta muy a modo para pues distraer la atención. Yo así lo veo, es la única justificación. Ya de alguna manera ya seguíamos trabajando. ¿Qué le costaba agarrar empresa por empresa y ponerlas en su lugar? Estoy de acuerdo contigo, claro, ¿no? Y no andar haciendo un escándalo diplomático. Sin embargo, también veo que el presidente luego no tiene toda la gente que quisiera para poder operar. Estoy sacando a verdad de la jugada que ha demostrado ser un buen diplomático, un buen hombre en cuanto a ejecutar políticas públicas, pero le falta gente al presidente para resolver este tipo de problemas caseros, Raúl. Lo que pasa es que el presidente está confiado en su populismo, Víctor, ¿sí? Estos agravios, sí, los agravios que ha habido desde la conquista, desde la invasión de Estados Unidos a México, todos esos agravios que finalmente los vimos en la historia y que de alguna forma así fueron agravios a México durante muchos años, muchos siglos. El presidente los aprovecha políticamente, desde luego, para poder de alguna forma hablarle a esas huestes, hablarles a esos seguidores del presidente de que no podemos permitir que vengan los gringos a invadirnos, no podemos permitir que vengan otra vez, que nos vean y que nos vendan espejitos. Sí, a ver, todo eso es entendible, sí, de alguna forma. La pregunta es, en este momento, ¿sí estamos en condiciones de abrir este tipo de discusiones? Sí, es el momento cuando el país está padeciendo de violencia, crisis económica, crisis de salud, sí, y una incertidumbre importante hacia los siguientes años, sí, y hoy tenemos la visita del responsable del medio ambiente de los Estados Unidos, que vamos a ver en qué acaban, porque entre las declaraciones del embajador, que parece que le llamaron la atención por el tema de defender los intereses de los estadounidenses en México y sus inversiones en el marco del tratado comercial, pues ya vamos a ver qué sucede, Víctor. A ver, buen punto, muy buen punto el que señalas, y sacarlo a colación es interesantísimo, ¿no? Es cierto, nuestros enemigos históricos han sido siempre los americanos y también los españoles. Hay mucho de dónde agarrar y rajar tabla para decir, a ver, aquí hay ciertos rencores que los tocas y salen a relucir inmediatamente, ¿no? Principalmente con los americanos, ¿no? Aunque los tiempos han cambiado, pero bueno, en fin, forma parte de esos malentendidos conceptos de nacionalismo y de patriotismo que yo, la verdad, bueno, sería motivo de discusión de otro momento, Raúl. Pero por otro lado también está claro que
Estados Unidos viene a dejar las cuentas claras. Yo no tengo la menor duda de que viene a poner el asunto sobre la mesa y a decir, primero, los intereses americanos se deben de respetar bajo los acuerdos que tenemos. Tenemos un tratado comercial y lo vamos a respetar y vamos a moderar esta postura tan radical que se tiene, principalmente en la cuestión de la energía eléctrica, ¿no? Que ya vimos que hay que encontrar un punto medio. No puede ser nada más tomar una medida totalitaria y decir, aquí se acabó, todo para la Comisión Federal, y aunque el presidente sigue insistiendo, siempre va a haber un margen y un porcentaje para que estas empresas puedan operar, pero es cuestión de matices y de letra chiquita, sobre todo, así lo veo yo. Y la otra, que sí es el momento, Raúl, tal vez para ti, para mí, como opinión pública, como comunicadores, no sea el momento, pero el presidente también tiene sus propios momentos, claro, y también sabe que tiene sus propios problemas que de algún modo tiene que moderar, modificar, distraer, jalar la atención para otro lado. O sea, la agenda del presidente no necesariamente es la agenda de nosotros. Me queda claro, Raúl. Me queda claro, y ahí está el tema del hijo, precisamente. Que ahí está, por ejemplo, claro. La explicación de Pemex no responde el conflicto de interés de por qué el hijo del presidente vivió 2 años en la casa de un funcionario de la empresa con la que tiene Pemex negocios, aunque tenga estos negocios desde otros sexenios. Pero, en fin, mañana lo abordamos, Víctor, si te parece. Me parece muy bien, Raúl. Te mando un saludo.